era Elche por todas partes, por todas partes. O sea, el Elche era algo más que un club de verdad, no como parece, ni vendía otra cosa que no fuera fútbol, pero era la identidad de la ciudad. El Elche era pues una seña de identidad para los ilicitanos. Veníamos de haber estado 11 años en primera división en los años finales de los 50 y los 60, y 10 años después, en los 80, empezamos a estar mal, porque bajamos de primera a segunda, estuvimos ahí, que subimos otra vez, y el Elche movía mucha gente, el viejo Altavix movía mucha gente. Aunque a mucha gente le sabe mal que yo diga esto, y siempre me lo han dicho, el principal problema del Elche fue construir el estadio. Para aquella época, o sea, construimos un estadio que había en la ciudad. Y entonces, claro, eso valía mucho dinero. Y ese dinero fue arrastrando no poder fichar a un nivel importante, no poder tener las necesidades que ya empezaba a exigir el fútbol. Aún no estaban como ahora, pero ya se empezaba a exigir. Y entonces el Elche se vivía en la ciudad por todas partes. Si habéis visto imágenes en YouTube, que afortunadamente se pueden ver ahora, pues veremos claramente cómo la ciudad se movía con el Elche, cómo las fábricas paraban para ver un partido de la Copa del Rey si se jugaba entre semana, cómo todo, cualquier cosa que se relacionaba con el Elche movía la ciudad, ¿no? Era mucho más de verdad que un equipo de fútbol. Luego el tiempo nos castigó de alguna forma, de forma muy cruel, teniéndonos mucho tiempo fuera de la élite, fuera de la segunda, fuera de la primera, y en segunda vez donde lo pasamos muy mal. Pero el Elche siempre, desde mi punto de vista, y siempre que yo lo he vivido como algo diferente a cualquier otra ciudad donde yo he ido, que he visto el fútbol. Hay muchas ciudades en España que el fútbol se vive de forma extraordinaria, pero los equipos no son solo lo que hay en la ciudad. En aquel momento era prácticamente solo lo que había en la ciudad, aparte del Misteri, aparte de la Dama y aparte de del calzado que eran las tres, o el Palmeral. Pero como movimiento de gente es muy difícil que algo hubiera movido tanto al Elche como lo movió en aquel momento. Luis venía con un nombre muy fuerte, venía de haber entrado al Betis, de tener un nivel alto de entrenadores de España. Aquí no dio la talla, pero sí dio la talla como persona, que además es una cosa que él decía mucho. Yo prefiero que me recordéis como una buena persona que como un buen entrenador. Eso lo dice mucha gente, luego no lo consigue, pero lo dice mucha gente. Pero Luis sí, Luis era una extraordinaria persona que desgraciadamente ya nos dejó, como tantos otros. Y el proyecto no fue todo lo que apetecía, ¿no? Pero Luis Cicarriga sí demostró ser eso, una gran persona y también un muy buen entrenador en un sitio muy difícil, que él mismo decía, mira que es difícil el Betis, este equipo es más difícil que el Betis, y es que este equipo es muy difícil por todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Por lo que significaba para la ciudad, por lo que significaba como elemento prácticamente único de victoria del ciudadano, del ilicitano. Y por eso tenía tanta fuerza a la hora de cualquier cosa que pudiera pasar, y si era negativa, no te digo, también cuando era positiva, pero si era negativa tenía unos efectos tremendos. Y yo creo que eso lo pagó Luis y algunos otros entrenadores. Don Manuel era una persona muy recta, muy seria, que le gustaban las cosas como él quería que fueran, como creo que cualquiera que sea un poco líder, le gustan las cosas como él quiere hacerlas, no como se pueden. Y en el fútbol es muy difícil. Es muy difícil. En el Elche es muy difícil tratar con intermediarios que en aquella época eran dioses, pero dioses, o sea, hacían lo que les daba la gana. Y él quería llevar eso a rajatabla y le complicaba mucho el tema. Don Manuel Martínez Valero tuvo la osadía de construir el campo junto a otros directivos que también estaban en el proyecto, en la idea, y luego pues dimitió y efectivamente duró muy poco fuera del fútbol porque falleció. Era un empresario importante de Elche, con unos hijos maravillosos que luego siguieron estando, sobre todo Manolo al lado del Elche, Juan de menos, pero Manolo sí, la familia incluso tuvo que pagar muchas veces problemas que no había creado la propia familia, pero que le repercutían del Elche, y además con gente muy, muy sana y muy, muy buena. Manuel Martínez Valero no se llevó los éxitos que el Elche le debía, porque se lo merecía. Sí, circunstancialmente, prácticamente Vicente ahí estuvo. Tampoco Vicente era un hombre, le gustaba el fútbol, le gustaba el Elche, pero no era un hombre de decir fútbol 100%, que fue una de las cosas que se le criticó mucho, porque él, si tenía que hacer sus cosas particulares, las hacía, y si no tenía que ir a un partido de fútbol no iba, o si se tiraba fuera por trabajo o por ocio fuera de la ciudad,
pues no es que no le interesara el Elche, pero que no era el típico Martínez Valero, Esquitino, Sánchez Riquelme que vino luego y tantos otros presidentes que ha habido, pero que nunca llegaron al nivel de Esquitino o de Martínez Valero. Los Pitufos fue una circunstancia que venía de la relación que Diego Quiles, como empresario, tenía con el Madrid. Al Madrid entonces llevaba la marca Kelme, o sea, lo patrocinaba Kelme, ¿no? Y de esa relación vienen los Pitufos. Primero viene Ángel García y Miguel, tanto uno como el otro, del Madrid, dos jugadores que han dado un rendimiento en Elche espectacular, tanto Ángel, que murió hace 2 años, y Miguel, uno de mis amigos del fútbol, de mis buenos amigos, no mi mejor amigo, por supuesto, y Ángel Pérez García. Y de ahí viene también la cesión de algunos futbolistas, unos que salieron, como Julio, ya chaval muy majo, pero muy raro, muy diferente a todo, ¿no? Y no era un futbolista para el Madrid. Al Madrid se lo metieron y el Madrid, dentro de esa historia, pues alguien fue a por un central al Madrid y le dieron a Julio. Pero luego los otros futbolistas sí que rindieron y rindieron a un nivel. Los Pitufos, que eran López Miró, era Alfonso, López Pérez y Pablo de Lucas. Pablo vive en Elche, y Sánchez Lorenzo. Sánchez Lorenzo venía a haber jugado la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, en el Castilla, que es histórico también, ¿no? Esos chavales entonces, que ya algunos cumplen los 60 con facilidad, pues dieron muy buen rendimiento en Elche. Además se les recuerda, fue esa temporada del ascenso de aquel Bilbao Athletic en el que jugaba Pachiru, que luego fue portero del Elche. Jugaban muchos jugadores que luego fueron internacionales. Aquel Bilbao Athletic ese año jugó en el Bernabéu contra el Castilla, que también tenía un equipazo. Los dos lucharon por el primer puesto en segunda división, ninguno podía subir, y esos jugadores llenaron el estadio Santiago Bernabéu siendo 2 filiales. Con eso te lo digo todo. Pues el Elche le ganó al Bilbao Athletic y con eso ascendimos. Estuvimos en primera división. De las pocas veces que una gran final de las que te hacía falta ganar en Elche se ganaba para subir, porque si recordamos el Cádiz, recordamos el Leganés, recordamos otros partidos, pues siempre nos trae más a la memoria la derrota que la victoria. Pero ese día sí que ganamos, como le empatamos al Coruña y también subimos unos años después en el Estadio Ilicitano. En aquel equipo también estaba Juan Antonio Anquela, que hoy es uno de los entrenadores que marcó uno de los goles. Estaba López Murga, que no eran de los que vinieron del Madrid, pero también eran bajitos, por eso se llamaban los Pitufos. López Murga venía del Bilbao también, Iñaki, y todos esos jugadores consiguieron que el Elche subiera a primera división. Duramos poco, subimos muy poco tiempo. Primera, al año siguiente nos dieron un billete que no sabemos para qué era. No, es para segunda. Vale, hasta luego. Pero fue bonito, porque subir era un espectáculo. Ver el estadio, no sé si habréis visto las imágenes que hay por ahí. Ver el estadio así siempre te llena de emoción, te cumple un poco, te reconforta con tanto dolor y tanta patada en las narices que te daban las situaciones y circunstancias del fútbol. El Elche quería estar entre los grandes y evidentemente si no estaba era porque no podía estar entre los grandes, porque hacía falta dinero y el Elche no tenía tanto dinero. Además iba acabando la idea de que el empresario apareciera con el dinero y solucionara los problemas. Eso ya se quedaba atrás y venía lo que ha llegado, ¿no? Que o tienes dinero o no estás en el fútbol. Pero ya no te importa quién lo ponga. Si lo pone un ruso, pues un ruso. Si lo pone un árabe, pues un árabe. Pero aquella época fue, digamos que los últimos coletazos de que un presidente reunía a su junta directiva aquí, cuando estaba en la oficina aquí en la Glorieta, o allí en el estadio, cuando estaba en el estadio, lo reunía. Digo, fan falta 3 millones de pesetas, nene. Venga, Bore, ¿tú qué pasa? Yo puedo posar 100.000. Vale, pues porta el cheque. Eso ya se murió. Ya tuvo que aparecer, pues eso, un presupuesto que tenía que responder a las realidades. Empezó a entrar la televisión, porque entonces, hasta esa época, la televisión utilizaba los clubes. No había televisiones privadas, no había plataformas, no había nada de eso. Y el dinero no llegaba si no llegaba o por la taquilla, o por los abonados, o por algo de publicidad, o el que ponían los directivos. Acabó aquella época y empezó la que tenemos ahora, que seguramente será buena por el control que hay, pero pierde un poco de pellizco de corazón. Horrible. O sea, creo que es el peor año que tenemos en números en primera división. Antonio Ruiz yo es que no he conocido a malas personas en
en el fútbol, hombre, sí que he conocido a alguna mala persona, pero como entrenador, los que me han nombrado, Antonio Ruiz era un trozo de pan. Y él venía del Madrid. Y él era un jugador del Madrid. Y como tal, se pasó un poco como Kubala, con la diferencia de categoría futbolística que había entre uno y otro. Ellos eran estrellas. Antonio Ruiz se terminaba el entrenamiento y empezaba a entrenar él solito ahí haciendo y a tirar balones a la portería. Kubala hacía lo mismo. Cuando terminaba, empezaba en los entrenamientos, se ponía a tirar golpes francos. Eran grandes estrellas, o venían de grandísimos equipos como eran el Barça o el Madrid, y no sabían lo que era un equipo pequeño. Y Antonio Ruiz no era entrenador. De hecho, después de aquí no sé si entrenó en algún sitio más, porque no era un buen entrenador, porque no es lo mismo ser futbolista, jugar en el Madrid, en el que te ponen hasta los calcetines cuando te sientas, ni siquiera te los pones tú, o entrenar a un equipo modesto, con muy pocas. Pero Antonio no podía funcionar aquello. Ni se planificó bien, ni se respondió a lo que exigía la primera división, ni creo que muchos lo supieran. Antonio fue un fracaso, por eso yo creo que tenemos uno de los datos más negativos de la historia del Elche en primera división con Antonio Ruiz. No era un hombre de fútbol, y como no era un hombre de fútbol, pues era diferente a los demás. Él no sabía por dónde funcionaban las cosas en el fútbol. Ahí estaba muy por detrás. Desgraciadamente fallecido hace muy poco tiempo, Pepe Sánchez Riquelme, que era quien de verdad conocía el mundo del fútbol, muy a su manera y muy particularmente y muy peculiarmente, pero al final Pepe Sepulcre no podía hacer nada. Si es que, aparte de lo que tenía, él no estaba capacitado para dirigir un equipo como presidente como el Elche. Yo creo que él con el tiempo lo sabría. Y su hijo entonces era un niño, pero aprendió mal, desgraciadamente para él y para el Elche aprendió mal. Ahora ya no está, se ha ido, por lo menos lo que ha dejado no es del todo malo. Esperemos a ver, porque bueno, yo de esto no espero nada malo, porque a fin de cuentas es una empresa que un día se venderá y punto. Y lo que venga después ya veremos, pero de momento pues estamos en primera otra vez. Que es algo que, dentro de todo lo malo que pasó con el descenso administrativo y todo esto, que es la herencia que nos dejó el hijo de Pepe Sepulcre, con un respeto tremendo a las dos personas, a tanto uno como al otro, pero no eran hombres de fútbol. No era. Pepe, el padre del que estamos hablando, venía a dirigir el Tiro de Pichón. No era un hombre que pudiéramos decir que era como Vicente Pastor, Julián Méndez, don Manuel Martínez Valero, Gitino, Sánchez Riquelme, y otros tantos que hubo, que sí eran futboleros, que sí eran hombres de fútbol, y que sí, incluso algunos, sin estar ni siquiera de directivos, venía un presidente y le decía: Pepito, déjame 2 millones de pesetas, que si no de más, y Pepito le dejaba los 2 millones de pesetas. En eso Pepe Sepulcre estaba muy lejos de ahí, muy lejos, pero muy lejos. Lo que vino después, pues eso, que estuvo poco tiempo. Todos los presidentes que son circunstanciales, pues están poco tiempo, porque el fútbol les exige unas cosas que ellos ni saben o no están dispuestos a ponerlo y a darlo. Bueno, se habló mucho de eso, ¿no? O sea, yo aquella historia la conozco muy bien. Hay cosas que se pueden contar y otras que no se pueden contar, pero Sánchez Riquelme era el que manejaba a Sepulcre, y de hecho luego, cuando Sepulcre termina, que tiene que irse porque no le queda más remedio, pues se queda en el club Sánchez Riquelme, que, insisto, era un hombre que sabía de fútbol, que estaba en el mundo del fútbol, que conocía mucho los entresijos. Él había estado en las directivas de Martínez Valero y sabía de qué iba un poco la película. Pero Pepe era muy especial, muy particular, y entonces pues tampoco le fue muy bien, le fue fácil, pero consiguió subir al Elche. Y eso, digamos, que fue la máxima. Cuando alguien consigue un ascenso o una Champions, da lo mismo todo lo que haya hecho a su nivel. O sea, si tú has subido, otras cosas no me importan ya. Y el Pepe Sánchez Riquelme pues enderezó de todas formas aquella nave que iba loca, y que después pues, no le quedó más remedio también que marcharse, porque las cosas que se pedían no era solo subir. El día del ascenso es todo muy bonito, nos bañamos en la glorieta, nos tiramos confetis o nos abrazamos mucho, porque ha pasado, pues si hubiera terminado el COVID, pues igual, todos abrazados, todos allí en piña, como si fuéramos hermanos maravillosos, pero no es verdad. Eso es una circunstancia eufórica, es una circunstancia llevada por la pasión del momento y nada más. Luego viene el día a día, y con el día a día pues viene otra vez: ahora tengo que jugar, y tengo que jugar en primera, y tengo que hacer una plantilla de primera, y claro, y ahí vienen los problemas y para atrás otra vez. O sea,
Voy para adelante, pero vuelvo atrás. Voy para adelante, pero vuelvo atrás. Vas dando tumbos, no sabes dónde vas y al final pues pagas con lo que se paga en el fútbol. El descenso, los llantos, las deudas, los futbolistas que te demandan, los entrenadores que se tienen que ir a mitad de temporada, como pasó con mi buenísimo amigo y últimamente fallecido Felipe Mesones, que para mí es el mejor entrenador yo creo que el mejor tándem de entrenadores que ha tenido Elche ha sido Lico, que era el segundo de Mesones, y Felipe Mesones. Ahí es cuando más me he divertido yo en el fútbol. Y ya no me importaba la categoría, ya cómo planteaba el fútbol, cómo buscaba el fútbol. Cuando había que defender, se defendía, pero luego en el campo Felipe Mesones era muy exigente y tenía jugadores con nivel. Yo recuerdo una bronca entre Felipe en un entrenamiento, entre él y Isidro, que era otro que venía del Madrid, que había estado 11 años en la Casa Blanca. O sea, Isidro, buen amigo también mío, en un momento determinado tuve una discusión con Felipe y bueno, mejor no verla, yo la vi, pero mejor no verla. Por eso tenía mucha personalidad, era buena gente, se cabreaba con facilidad con los futbolistas, pero luego lo dejaba en el armario, no le importaba. Se cabreaba con nosotros, con los medios, pero también lo dejaba en el armario. Luego terminaba el entrenamiento, salía duchado. No, perdóneme usted, fíjese, tal. Era buena gente, era muy buena gente, muy buena persona. Y no tenía aquello de decir, me vendo muy bien, pero era una persona que si la valorabas, tenías que valorarla en lo que hacía diariamente, en el rendimiento que sacaba los futbolistas. Era cabezón de narices, se empeñó con Merayo en el Elche. La gente no lo quería ni ver, al pobre Merayo, que a veces ahora lo veo. Y él empeñado. Tenía 3 o 4 futbolistas que eran su armazón del equipo, ¿no? Y uno era Mario Yaquet, el otro era Merayo, otros futbolistas. Y buena gente, buen entrenador, muy de los suyos y muy argentino. Hablaba mucho, pero después de los entrenamientos, y era capaz de venderte alguna burra, pero nunca se vendió más allá, habiendo subido al Elche, habiendo subido al Murcia varias veces además, y se quedó, yo creo que a mitad de camino en llegar a ser un entrenador. Por ejemplo, Luis Carriega para mí era peor entrenador que Mesones, pero sí consiguió un poco más de notoriedad en el fútbol español, ¿no? A Felipe también se le tachó por parte de una prensa que a nivel nacional de que, digamos, que estimulaba a los futbolistas con medicamentos, y eso en aquella época empezaba a no verse. Y lo que tomaba el equipo de Felipe era lo mismo que tomaba el equipo del Madrid, el equipo del Barça, el equipo del Rayo Vallecano y el equipo del Bilbao. Ahí todo el mundo tomaba cosas, como en el ciclismo, hasta que se depuró, y no está del todo depurado, ha tomado cosas todo el mundo. Todo el mundo. Para mí el deporte menos limpio que hay es el ciclismo. Yo particularmente he vivido 5 vueltas a España. Es el que se reúnen por la mañana 2 equipos, se ponen de acuerdo para que gane uno. Y lo cuenta la prensa como si no pasara nada. Si eso lo hacen 2 equipos en el fútbol, a vistas de la prensa los colgamos. Sin embargo, en el ciclismo se veía bien. No, es que Pepito va a ayudar hoy a Juanito en la montaña para tirarlo porque su equipo se ha quedado sin el otro y se han puesto de acuerdo esta mañana en el desayuno. Y yo vi aquello y dije, bueno, entonces, ¿cómo? Dime a mí que el Madrid va a ayudar al Atlético de Madrid para que marque un gol, no sé, Griezmann, que va a ser difícil, pero bueno, a lo mejor lo marca algún día. No sé. Pero bueno, dejemos el ciclismo, estamos hablando de fútbol. Felipe para mí fue el mejor entrenador que tuvo el Elche, que mejor fútbol vimos, el que consiguió los ascensos, que era de lo que se trataba también. Y para mí dejó una muy buena estela en el Elche. Estaba en Granada, el gol lo marcó Robbie de una falta en la parte derecha del ataque del Elche, lógicamente una falta cerca del área, la tiraba un zurdo y Robbie lo marcó. Fue una explosión. Entonces no se televisaban los partidos y yo recuerdo que Elche gritaba como si hubiera visto un partido televisado, ¿no? Porque estaba escuchando las emisoras que estábamos transmitiendo el partido. Y luego también porque ese gol era el ascenso, aunque luego se confirmó porque había unas décimas de combinaciones y todo esto con el Deportivo de La Coruña. Ese gol fue el gol del ascenso. Si el Elche no ganaba allí era muy difícil que luego tuviera los puntos necesarios con la combinación. A lo mejor ganando a La Coruña, pero ya se producían otros resultados. Entonces el gol del ascenso fue el de Robbie en Granada y nunca lo olvidaremos por eso. Yo lo recuerdo con una emoción tremenda, espectacular. Yo venía en mi coche desde Granada y venía detrás del autobús del Elche y también
entonces ya empezaba a haber algunos teléfonos de estos gordos que se ponían en los teléfonos, o parábamos en los bares para llamar, y sobre todo parando en los bares para llamar a la emisora y contar lo que estaba pasando en la Vuelta del Elche, que también fue un recibimiento apoteósico con todo lo que contábamos. Afortunadamente fue un día de los más bonitos que yo recuerdo en el fútbol. Pues ocurre que la primera no es la segunda, y mucho más entonces. La primera división de entonces había mucha diferencia con la segunda división, y prácticamente el equipo se reforzó y lo que vino no dio el nivel. Los jugadores del Elche que habían sido estrellas en segunda, pues en primera no llegaban. Eran jugadores muy buenos, pero que necesitaban reforzarse para competir con los Barça de aquella época, con el Madrid, con el Atlético de Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla. Todos los equipos que estaban en primera división, de los fuertes, eran mejor que tú con diferencia, pero es que los de tu grupo también eran mejor que tú con diferencia, por eso fue tan rápido. Además ha sido un problema del Elche de muchas veces. La única vez que pasó un poco hasta el descenso administrativo fue con Escribá, que se mantuvo 3 temporadas seguidas en el campo en primera división, y ahora que estamos en una posición posiblemente de seguir manteniéndonos. Pero ese es un toque de atención para los directivos actuales o para los directivos que han venido después o que puedan venir. No es la primera o la segunda. La segunda es una división donde van muchos futbolistas, muchos que ya no pueden jugar en primera división. Donde llegan muchos futbolistas que vienen o del Madrid, del Barça, Valencia, Atlético o de otros equipos foráneos, pero que si juegan en segunda es porque no dan el nivel total de primera división. Pueden jugar en primera división, pero rodeados de jugadores de nivel. Y eso es lo que siempre ha pasado. Llegamos, pensamos que como hemos ganado, fíjate aquella temporada, fue un paseo, con goleadas en el Bernabéu al Castilla, con jugadas espectaculares del Elche, Bracum, Pedro Pablo, toda aquella gente, y luego llegamos a primera y nos comemos un rosco. Pero no nos comemos un rosco a las primeras de cambio. Casi no nos dieron tiempo a respirar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no teníamos. Aquí vino, por ejemplo, Liceranzo, un chaval extraordinario, un tío con una entrega total, pero con un nivel bajísimo, que jugó en primera con el Bilbao, pero en un Bilbao donde la mayoría fueron internacionales menos él. Entonces, claro, él era un gran futbolista, era un buen futbolista rodeado de muy buenos futbolistas, pero si venía a un equipo que prácticamente no se reforzó, y lo que se reforzó no fue bueno en primera división, pues pasó lo que pasó, lo que tenía que pasar, se vio desde el principio, ¿no? Es muy difícil. Los presidentes, la mayoría, y en este caso Pepe Sánchez Riquelme, en paz descanse, también pensó lo mismo, que con lo que tenía y un poco más ya estaba. Mucha gente siempre ha dicho que cuando un equipo funciona bien no hay que tocarlo. Sí, en la misma división hay que tocarlo lo menos posible. Siempre se toca algo, pero lo menos posible. Los cambios generacionales influyen mucho, y cuando el Elche está en segunda y pasa a primera es como un cambio generacional. No es la misma historia. Tú no vas a competir, tú eres tenista de jugar en torneos nacionales, pero mañana te ponen a jugar ya no en Roland Garros, sino en Gasta, te ponen a jugar, y tú no vas a dar el nivel contra los 10 primeros del mundo como contra los 100 primeros del mundo. Es imposible, no lo puedes, porque hay niveles para algo están las clasificaciones, para algo están, digamos, luego los cachés futbolísticos. No se paga porque sí, se paga porque hay futbolistas que solucionan problemas donde otros no lo solucionan. Nunca fue entrenador, o sea, es como Di Stéfano nunca fue entrenador. Jugadores que son grandísimos y precisamente por el hecho de ser grandísimos no son jugadores, no son entrenadores, perdón. No, ellos han sido muy buenos jugadores. Está el mejor barrendero de la ciudad, que no puede ser el jefe de los barrenderos, porque el hombre es trabajador 100%, recoge, se fija en todo, pero luego hay que dirigir y te tienen que hacer caso 11 futbolistas. Que el primer día todos te miran como el gran Di Stéfano, pero al quinto día eres su entrenador, el tío que le da la matraca, el tío que no te pone, el tío que tiene un amigo que tú crees que juega porque es amigo de él. Todo eso va a un terreno en el que para eso hay que ser entrenador. Y hay jugadores que no han sido entrenadores. Mourinho prácticamente no han sido jugadores de fútbol en categorías importantes. Víctor Fernández. Y pongo dos entrenadores que todos conocemos y que han triunfado en el fútbol. Y hay otros jugadores, pues Argento, Marcial, Di Stéfano, Kubala. Habrá millones que han querido triunfar y no han triunfado.
porque entrenar es manejar un grupo de personas a todos los niveles, físicos, técnicos, psíquicos, personales, familiares, disciplina. Bueno, pues lo que me acabas de dar 2 nombres de chicos que vienen aquí con una fe tremenda, pero que no dan el nivel para el Elche en primera división. Ni Capón ni Jesús luego han jugado nunca más en una categoría superior, porque aunque eran 2 chicos que se entregaban al 100% y que además, por ejemplo, Jesús tenía calidad suficiente y dio un buen rendimiento, ¿pero para qué? ¿Para subir? No. Para subir no. Capón se dejaba la vida, pero ¿eso valía para subir? No. Tú cuando los futbolistas que tienen que venir a reforzar, tienen que venir a reforzar. Por eso yo soy muy contrario a los refuerzos de invierno. Una pamplina total. No es una pamplina para el Madrid, para el Barça, que se van y fichan al mejor del Bayern Múnich. Claro, para ellos no es una pamplina. Pero para ti, que estás esperando lo que no quiere otro, que además es de tu misma calidad, de tu misma situación, lo que no quiere el Murcia se lo lleva el Elche, lo que no quiere el Elche se lo lleva el Murcia, lo que no quiere el Elche se lo lleva el Valladolid, como el año pasado, y lo que no quiere el Valladolid se lo trae el Elche. ¿Qué resultado puede dar? 0. No le doy vueltas, porque no tenía ni idea de esto. Es el único entrenador que yo he visto decirle a una barrera que se ponga mirando al portero en un lanzamiento a puerta para ver dónde va el balón cuando rebote. Bueno, eso te lo digo todo. Y era cachondeo entre los futbolistas. Y porque constantemente estaba diciendo eso, no lo dice nadie, lo sabes o no lo sabes. Y él estaba siempre diciendo que él era el mejor entrenador. Que allí el que sabía de fútbol era él, que los demás no tenía nadie ni idea. Pues sí, está claro. Nos llevó hasta segunda vez. Contra un equipo de juveniles, como el Atlético de Bilbao y luego Atleti. Fíjate lo que sabías tú de fútbol. Era más. Y las pruebas están siempre lo mismo. Cuando los equipos tienen malos jugadores, cuando salen de aquí, ¿dónde van? A tercera, a segunda B, al equipo de su pueblo. Cuando tienen buenos futbolistas, ¿dónde van? Al Sevilla, al Atlético de Madrid, a un equipo de Francia importante. Eso lo dice la trayectoria del propio futbolista, porque no rinde, y eso es lo que le pasa, o le ha pasado muchas veces a Elche, que sus futbolistas estaban aquí al 100% ya al máximo, no podían dar más, y no llegaban a lo que se quería. Pues entonces cuando te vas, te tienes que ir a uno peor, porque si no se te ve mucho. Estuvimos un grupo de ilicitanos en Madrid intentando que el Elche no bajara, aunque ya se había dado la noticia que bajaba y que el Salamanca se beneficiaba, y al final la llamada de un servidor a Diego Quiles para que convenciera tanto a Pedro Pablo como a Robi, pues se produjo no siendo presidente del Elche, y además asumiendo él, porque tanto Pedro Pablo como Robi, con los que yo personalmente hablé, lo dijeron claramente: si nos llama Diego, retiramos la denuncia que había por no pago, que era lo que llevaba el Elche a tercera división, vamos. ¿Por qué? Entonces a Pedro Pablo lo localizamos, hoy es el delegado del Atlético de Madrid, lo localizamos en Segovia, que era donde vivía su familia, jugando al fútbol sala. Lo localizó su madre, no había móviles. Yo llamé a su madre dijo: ahora le llama, y fueron a un pabellón que estaba jugando al fútbol sala y nos llamó. Pedro, hablé con él, Pedro es un tío extraordinario también, y me dijo: José María, si Diego se pone al teléfono y me garantiza que la denuncia, él la garantiza, yo retiro la denuncia ahora mismo. Y Robbie me dijo lo mismo. Los dos la retiraron. Eso y el dinero que puso Diego Quiles, que puso Vicente Pastor, que puso Sisto Marco, nuestro queridísimo Sisto Marco, hizo que aquella tarde un cheque que llegó a Madrid, que llevó a Anselmo Navarro como el presidente del Elche, que era en ese momento, y otros ilicitanos más, entre los que yo me encontraba, aunque no fui como informador ni como periodista, sino como ilicitano, pues eso hizo que, y la llamada de Diego Quiles, hizo que el Elche no descendiera después de estar descendido. Porque estando allí, Samper, que era el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Samper dijo que no podía hacer nada, que ya había dado noticia, que ya había comunicado al Salamanca que ocupaba nuestra plaza, todo eso lo hizo. Y entonces hablamos con Diego, y Diego cogió un teléfono desde su despacho, llamó a Samper. Samper estaba tirado en una mesa así, literalmente: es que no puedo hacer nada, como era Samper. Y cuando llama, le dice la secretaria: don Diego Quiles al teléfono. Hizo así: dígame, don Diego. Ahí yo personalmente, que estaba en esa reunión,
me di cuenta que el Elche estaba otra vez en su categoría, porque se notó que el señor que no podía hacer nada, en cuanto oyó la frase "don Diego está al teléfono", se levantó, se puso tieso, como si hubiera entrado tu jefe en el despacho y te hubiera cogido ahora en una página porno en internet, ¿no? Pero firme, totalmente firme. Y lo que Diego habló con él, pues todos lo sabemos por los que estábamos allí. Curiosamente, en aquella reunión había un montón de periodistas, porque claro, el Elche, aunque no es un equipo campeón ni de UEFA, sí es un equipo importante, un equipo de una ciudad que estaba en primera división, que había jugado a la final de la Copa, que tenía su fuerza, que había aportado muchísimos jugadores a la selección española, y estaba con el descenso como noticia, estaba lleno de periodistas de las grandes cadenas de radio, la SER, COPE, Radio Nacional, todas las que había entonces, la televisión, y uno de los que había en esa sala de la Liga de Fútbol Profesional, fuera de donde estaba la reunión, que estaba allí dentro, fuera, para cubrir la información, era Roberto Gómez. Roberto me conocía, no es que me conocía, es que éramos amigos y seguimos siendo de vez en cuando, aun cuando nos vemos por Madrid nos saludamos. Y Roberto entonces trabajaba en la SER y me conocía del tiempo que yo había estado en la SER, ¿no? Había sido compañero de él, y entonces yo salí a llamar por teléfono porque me comprometí con Hidalgo, que era el secretario de la Liga de Fútbol Profesional. Con Hidalgo me comprometí. Cuando él se enteró que yo era periodista, me dijo: esto no puede ser, ahora estaba en Antena 3, esto no puede ser, ahora el butano lo vas a ver enseguida. El butano era García. Y le dije: no te preocupes, que yo aquí no estoy como periodista, yo estoy como hombre de la ciudad, como persona de la ciudad que está interesada, como este señor que es jardinero, o este señor que es zapatero, o este que es panadero. Ni más ni menos. Dijo: dame tu palabra, tal. Yo grabé aquella reunión, la tengo y no la he utilizado nunca, y la grabé en un magnetofón. Grabé lo que duraba, porque no podía darle la vuelta a la cinta. Estaba allí con todo el mundo, ¿no? Pero la cinta, ahí estábamos Alberto Candela, estaba Antonio Cobes, estaba Anselmo Navarro, Hernández Cabrera, me dejaré alguno seguro por ahí, pero estábamos todos allí. Y después de la llamada de Diego Giles, como digo, pues cambió todo. Mandó a una persona a ver si el cheque que llevábamos con el resto del dinero era bueno. Las denuncias de Pedro Pablo y Robbie, que se habían retirado, por lo tanto él estaba libre de deuda. Fue al banco, sacó el dinero, comprobó, y le dijo a Anselmo Navarro, que yo siempre recuerdo una frase de Anselmo que dijo: yo no puedo volver a Elche si no vuelvo con el Elche en su categoría, en segunda, porque me muero o me matan. Eso lo dijo Anselmo Navarro. Y entonces, después de la llamada, le dijo: váyanse tranquilos, que el Elche... Y recuerdo que cuando veníamos para aquí, en el coche de Antonio Cobes, todos los que fuimos a esa reunión, 5 o 6 éramos, veníamos en el coche. Yo venía entrando para mi emisora, la que tenía entonces, para contar todo lo que había pasado y por dónde veníamos. Y cuando llegamos al estadio, estaba lleno de gente, todo lo que es el aparcamiento, esperando que llegáramos. Y con unos vítores impresionantes y una alegría tremenda. Es mucho más larga la historia, pero ya creo que me he alargado demasiado. Pero es interesante. Fue una noche, un día especial para todos nosotros. Yo particularmente es lo peor que recuerdo de mi etapa como informador y de mi etapa como persona en la ciudad, ¿no? La segunda vez. La segunda vez fue un invento de la Federación Española, que ha hecho otro invento peor aún, que era la de seguir llamando de alguna manera profesional a un fútbol que no lo era, ¿no? Y entonces ahí cayeron muchos equipos que caían por esto que hemos estado hablando, por no tener planificación, por no contarse a ellos mismos la verdad, pues caían unos equipos y luego la forma de subir era horrorosa. Es que no valía ni ganar. Tú acababas, en la época del Elche, acababas primero y tenías que jugar una promoción. Y acababas primero. Y jugaban 4 la promoción. Entonces, claro, ¿qué pasaba con eso? Pues que de los 4 cualquiera, a lo mejor subían los 4 últimos. Ahora están subiendo más los sextos que los primeros en los últimos tiempos. Pero claro, ¿cómo salías de ahí? Aparte que era la muerte del club. De hecho, muchos equipos, Málaga, Mallorca, el Elche, estuvieron a punto de desaparecerlo para quitarle el Elche Club de Fútbol y convertirlo en sociedad anónima, que no sirvió luego para nada, pero era lo mismo. Pero se hizo. Muchos equipos que cambiaron, mataron a la madre de la película, que era el club, y con el tiempo, pues lo único que demostraba
es que teníamos un hueso muy duro que roer y que aún hacían falta mejores directivos con más cabeza para dirigir aquello. Y era todo lo contrario. Cuanto más cabeza se pedía, menos cabeza había. Porque era un sitio donde no era apetecible sentarse en el palco, aunque ganaras todos los partidos en segunda B con un estadio. Ahí tenéis el Hércules. El ejemplo más claro de todos los que podemos dar de lo que es bajar a segunda B es el Hércules, que está perdido en el mundo del fútbol. Y el Castellón, que ha estado perdido hasta ahora. Y el Murcia, que han tenido que sacar equipos paralelos en la ciudad, como el Ciudad de Murcia o el Pontevedra, o equipos que han estado en primera división y están hoy perdidos, o que les cuesta años recuperarse. El Granada estuvo, creo que 17 años perdido entre segunda y segunda B. El Córdoba, la gente, o el Recreativo de Huelva. Estoy hablando de equipos parecidos al Elche, porque los grandes bajan, aunque bajen como bajó el Valencia o bajó el Atlético de Madrid, y a la temporada siguiente vuelven a subir. Pero claro, tú bajas y lo único que bajas también es en economía, porque ya no te televisan, ya no te da dinero nadie. Es como el niño que era rico pero se queda sin padre y va por la calle pidiendo una limosna y nadie lo mira, ¿no? Pues eso es un equipo en segunda B en esa época. Ahora es diferente, pero es más grave aún, creo. Bajar de segunda división ahora creo que es casi muerte definitiva, porque ya no vas a jugar solo en segunda B una categoría por debajo, no, ya vas a jugar 4 o 5 categorías por debajo y salir de ahí. Yo no sé ni cómo se sortean, no tengo ni idea de cómo es eso ahora mismo, pero desde luego la segunda B aquella fue horrorosa, fue la que nos llevó a la desaparición, aquella noticia famosa de que estábamos perdidos, con el Salamanca se quedaba con nuestra plaza, que contábamos antes. Muchas cosas que te pasaron, aquello nos llevó a que al no haber calidad de nada, pues tampoco había dirigentes que tuvieran un nivel exigible para sacar de ese pozo al Elche Club de Fútbol. Llegamos a no tener urinarios en el campo, y íbamos con el urinal al campo, no sé si te acordarás. Sí, no, los urinarios estaban cerrados porque no se podían arreglar. Entonces la gente meaba donde podía, en el descanso, pues en los pasillos del estadio, ¿no? De la grada. Y a poner urnas en la puerta para que la gente dejara limosnas. Y llegamos a situaciones dantescas, oscuras, que cuando salimos de segunda vez yo recé por no volver y volvimos 2 veces, y a la última ya no se ha vuelto. Pero fueron 7 años en segunda división B entre una época y la otra, en la que dices, madre mía, ¿por dónde hemos pasado? Y es la que a mí personalmente me tiró del fútbol. O sea, yo hoy en día, yo voy a ver al Elche si tengo que ir, y además me gusta, pero yo no voy por mi propia voluntad. Yo lo veo en televisión, pero yo ir a ver al Elche aún me sigue doliendo aquello. Y lo digo en serio. O sea, me parece que se hizo tal barbaridad con el Elche, se hizo tal... No cabe en la mente de una persona que sepa que eso no tiene por qué pasar. O sea, es que no había motivo para que pasara. Y nadie salió en Elche a ayudar al Elche. Nadie que pudiera ayudar al Elche de verdad. Claro que salía gente, amigos que se juntaban, tipo antiguo, pero antiguo ya no era, porque ya no tenías a Romero, ya no tenías a Lescano, ya no tenías a Llompar, ya no tenías a Montero, ya tenías jugadores que venían de segunda B, no, de tercera, o que te lo cedía el cacabelense. Con todos mis respetos al cacabelense. Entonces, el futuro era oscuro y cada temporada te demostraba que salir de ahí era casi imposible. Y cuando te metías entre los 4 para promocionar, hacías la promoción y te quedabas. Y si subías al año siguiente, te bajaste como bajamos nosotros otra vez. Y yo no le veía salida a aquello. Aquello era muy complicado. Por suerte se subió a segunda y se mantuvo, que era la meta entonces. El Elche tenía siempre como meta volver a primera. Pues durante aquella época su meta era estar en segunda y estar estable en segunda. Con eso creo que queda claro más o menos todo. Realmente fue de lo que yo he vivido como persona y también como informador por supuesto, y como persona, lo peor del Elche. Ni los descensos a segunda de primera, cuando llevábamos 11 años, que estábamos muy felices, aquello no supuso nada más que pues hemos bajado a subir otra vez, y 2 años después se sube otra vez, ¿no?
ya luego se bajó y costó mucho más subir. O cuando el Elche no entra en el plan de saneamiento, que era el famoso plan de saneamiento que se había hecho desde la Liga de Fútbol Profesional y el Elche no llegaba, pues al Elche lo bajan y entonces tenemos que buscar como sea dinero para el plan de saneamiento. Y una de las fórmulas fue aquella que ya hemos contado, que es la de reunirnos una emisora de radio con unos locos allí metidos y Sisto Marco, que era otro loco del Elche, pero que desplegaba ilicitanismo por todo el mundo. Sus poros no eran poros normales, eran poros en blanco y verde, y una serie de gente, los que estábamos, pues unos cuantos seguidores del Elche, y además que éramos profesionales del medio, y nos dio por aquello y sacamos dinero, sacamos 9 millones de pesetas para aquello, que no fue una tontería. Hablo de hace ya casi 30 años. Pero eso demuestra lo que yo he dicho antes, que no es una época gloriosa en Segunda B. Y no es una época... La gente seguía queriendo al Elche, pero no iba al fútbol. La gente abandonó al Elche, por todo aquello que hemos contado. Pero seguía queriendo al Elche. Entonces, claro, a nosotros nos llegaban llamadas de gente que voy a aportar 2.000 pesetas. ¿Sabéis lo que son las pesetas? Sí, ¿no? Bueno, pues voy a aportar... ¿Tú no? ¿También? Vale, me alegro. Voy a aportar 2.000 pesetas en nombre de mi abuelo, que era muy del Elche, y eso emocionaba mucho a la gente. Era muy del Elche y murió y no vio al Elche recuperarse. Entonces, claro, el nieto que llamaba a la radio, entraba y a lo mejor en valenciano decía: Sisto, vas a donar... Y yo ahora mismo me emociono. Vas a donar 2.000 pesetes de mi abuelo, que ell era molt il·licitat, era molt de l'Elx. Ell no deixaria morir-se l'Elx. Molt bé, apuntem aquí. Sisto en valenciano, y en español, y en castellano, y en ruso, daba igual. Apuntaba nuestra siempre querida Mari Carmen Belda, apuntaba, o Bienve, o Fernando Bazán, o yo, o cualquiera de los que estábamos allí, apuntaban poquito a poco y traían el dinero o a la cuenta que habíamos dado para que lo pusieran, o lo llevaban, la mayoría lo llevaban a la emisora. Nosotros luego llevábamos el dinero al sitio. Eso lo produjo el amor, el sentimiento hacia el Elche, pero no la categoría del Elche, no la situación donde el Elche se encontraba en ese momento futbolísticamente hablando. Era precisamente por la hecatombe, por el terremoto tremendo en el que se había metido a la entidad ilicitana, a la que los ilicitanos respondieron. Pero respondían así, pero no iban al fútbol. No iban al fútbol, porque si eso se movió de aquella manera y la gente respondió tan bien, es porque querían al Elche. Eso está claro. Si no, los talleres de cortado, las fábricas, el viernes a mediodía. Oye, que hemos terminado, hemos cobrado y hemos puesto cada... cortador o cada montador o cada empleado de la fábrica tanto dinero, y te lo llevaban, ¿no? Otro. Luego aparecía algún empresario por ahí que se ponía el listón alto, había gente que daba 500.000 pesetas de aquella época, que era mucho dinero, medio millón de ahora, o sea, 300.000 euros, no, ¿qué son? Sí, no, 300.000 son 50, no, 3.000 euros, 3.000 euros. Entonces, todo aquello demostró que en el Elche había mucha historia. Eso pasó en el Hércules y nadie hizo nada. Eso pasó en Murcia y nadie hizo nada. Pasó en Castellón y en otros sitios, y esa historia allí no funciona. Y aquí funcionó, y funcionó muy bien. Todo lo que he dicho antes de que tenemos ese punto de pueblo para unas cosas, tenemos ese punto de amor, de verdad, de la calle, de pueblo, para otras. En este caso muy positivas, que salió adelante y que tuvimos la suerte de vivir en primera persona y rodeado de muy buena gente. Y yo he visto lágrimas en ese estudio con el propio Sisto Marco cantando, y que se muiga el que no siga del Elx, y es alicantins que se embachen, que no es volen per res. Eso lo decía Sisto Marco, del que yo tengo un recuerdo gratísimo y maravilloso. No, él no era un genio solamente pintando, que lo era un genio. Es más extenso de la frase, la palabra, como queráis llamarle, pero era un genio. Y esto ayudó mucho. Él sí que no dejó nunca que aquello se muriera, y la gente le respondió perfectamente. Y yo voy al presidente de la Diputación, yo le metes usted en los cojones esto que no me sirve. Al presidente de la Diputación. ¿Comprendes? Mi pueblo es muy serio, Mi pueblo es una palabra muy seria. Elche es una palabra muy seria, históricamente, desde el Neolítico. Elche no se fundó ahora. No te emociones, tranquilízate. Tranquilízate, que sabemos... Aquí pasó Amílcar Barca, César Augusto,
infinidad de personajes que están en otro planeta. Elche no es de hoy. Y el que no se siente ilicitano, que se muere y que se vaya. Pero todo eso viene del mismo sitio. Viene de estoy muerto, sálvame. Viene de no tengo oxígeno, no tengo la pastilla, no me habéis puesto la inyección de insulina, no, que alguien me la ponga. Es lo mismo. O sea, viene de la misma historia. De todo lo mal que se ha hecho anteriormente, acaba en el descenso, acaba en que la directiva se morona y se va por ahí, acaba, sale lo del Gran Teatro, la gente llamando a Diego sube ya, acaba con gente que quería presentarse que no sabía ni lo que era el fútbol, pero veía que la gente aquello lo aplaudía, pues me presentaré un poco como cuando pasó últimamente aquí con Pepe Sepulcre y con Juan Anguit. Pues lo mismo, parecido, pero ahí hubo una gente que no solamente fue al teatro a pedir presidente, sino una gente que fue a ser presidente. Y fue Diego Quiles con su equipo, y eso volvió a enderezar un poco aquella historia y a llevarla poco a poco, a sacarla de aquel estercolero donde nos habíamos metido y donde yo particularmente en aquel momento lo veía difícil, pero había que lucharlo, había que pelearlo, y se peleó y se consiguió. Los hombres del fútbol, futbolistas, entrenadores, directivos si no son de la ciudad, que no sean de Elche o de Alicante, donde se produzca esta historia, son solamente de paso, son intereses. El famoso gordo del Elche, que ahora está en el Hércules, ¿cómo se llama? Ramírez. Un hombre que vino aquí y parecía que había querido a Elche para toda la vida. Buscaba un negocio. Es lícito, pero no es lícito que venda la burra de que le quiere el Elche. Buscaba el gran negocio. No lo encontró, se fue al Hércules. Tampoco acertó mucho, pero bueno, se ve que no tiene buen ojo para esas cosas. Pero el hombre buscaba un negocio. Eso se ha dado ya en los últimos años mucho. Hay gente que viene directa a decírtelo, Bragandi, yo quiero comprar el Elche porque le veo potencial económico. Punto, ya está. O el Mallorca, o... Verás cómo van a comprar el Tadeo de Rojales. Y si compran en Murcia, comprarán en Murcia. Y si compran en Alicante, comprarán el Hércules. No comprarán el Inter de Milán Bajo. No, comprarán el Hércules. Porque son los que tienen potencial. Y vienen como empresa. Y como empresa, ¿qué van a hacer? Buscar lo mejor que puedan. Esto es como aquella empresa que se dedica a comprar empresas en ruina. Que las hay. Vienen, está embargada por esto, para aquello, debe tanto, tiene un concurso de acreedores, tiene un cierre criminal, tiene todo. Esa la quiero yo. Y compran esa empresa. ¿Qué hacen? Negocian con todo el mundo, tienen un equipo de abogados para trabajar con eso y al final dicen, ahí está la empresa, vamos a hacerla rentable. Pues esto es lo que ha pasado aquí y lo que ha pasado en muchos otros equipos. Los moros que son tontos. ¿Se dejan el petróleo y se vienen a París a comprar fútbol? ¿O se vienen a Málaga? ¿O se vienen a Barcelona? ¿Y los chinos? Es lo mismo. O los americanos o los rusos. Los americanos ya compran ellos mismos. Pero toda esta gente sale de sus países porque tienen dinero y porque piensan dónde pueden invertirlo, que además puedan esconder también, que también se esconde alguno. Ahora está muy bien, estamos en una situación, pero no me gusta. No me gusta porque yo no sé qué viene después. O cuando yo tengo la incógnita. Yo antes tenía la incógnita que si se iba Diego Quiles, venía Sánchez Riquelme, o al revés. O si se iba Martínez Valero, estaba Egitino Martínez Valero, u otro empresario ilicitano, que les movía el sentimiento. Ahora eso no existe. La Bragani no siente nada por el Elche. ¿Qué va a sentir? Es normal que a lo mejor Bragani siente mucho con el Vélez Sheffield o con el Rosario Central, seguramente, pero con el Elche no. Entonces, como no sé... Yo sé que mientras le sea rentable va a estar aquí, pero hay una cosa que me duele mucho y es que se haya acabado ese amor por el Elche del empresario ilicitano, pero no del empresario ilicitano, España entera. Los hijos de los que había entonces no quieren saber nada del fútbol porque no les gusta el fútbol o porque piensan que eso hay que invertirlo en marketing o en contratar, no sé, a cualquier actor conocido, Tom Cruise o Miguel Bosé, para que niegue que existe el mundo, no sé, a cualquiera. Yo no le veo, a mí no me gusta. Yo creo que Florentino va camino de su idea y que conseguirá una liga europea
y que nosotros seremos, como casi siempre hemos sido, el patito feo de la película. Porque la Liga Europea no está claro que llegará. O sea, no puede jugar en una misma liga 2.000 millones de presupuesto o 5.000 millones de presupuesto contra 30 millones de euros. Y estamos jugando. No podemos jugar. Eso es inviable. Y por lo tanto, al final llegarán los Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester, el Manchester City, Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético Madrid, Sevilla y 10 o 12 equipos más de Europa, y habrá una Liga Europea. Eso lo tengo claro. Ha habido el primer paso, el primer intento, no lo ha conseguido, seguramente porque lo habrá planteado mal, pero tarde o temprano llegará, porque además eso es algo que yo personalmente vengo diciendo hace mucho tiempo. No me cuadra. Tú no puedes poner a actuar a Bruce Springsteen aquí y en la sala de al lado, o sea, en el estadio de al lado, poner a actuar a Fangoria. El desastre de Fangoria es la leche. El pinchazo que se va a llevar Fangoria no tiene por dónde cogerse. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes pasar de que falten entradas para un campo como un Nou Camp de 120.000 personas y que al Elche le sobran todas las semanas 40.000 entradas. El Elche o cualquiera de los equipos de su nivel. Esto, al final, lo que hay en el fondo es una NBA, una liga cerrada. El fútbol no va a ir peor porque haya una liga europea, va a ir mejor. Fútbol. Y nosotros tendremos lo que casi siempre hemos tenido, partidos de liga de nosotros contra nosotros como nosotros. Pero con la diferencia de que hay una liga superior. Estaremos en la primera división del fútbol español, pero no en la primera europea. No le deis vueltas, eso va a ser así. Porque es el mejor camino que hay. Esto es como si lo obligaras a jugar a Rafa Nadal solo en Mallorca. ¿A qué no cabe? Y por eso no se ha acabado el tenis, se ha potenciado. Porque además las victorias no saben mejor. Lo mismo ganarle el Madrid-Málaga que ganar el Madrid-Bayern Múnich. Y eso es lo que va a pasar. Yo no tengo la menor duda, ¿eh?